Buenas tardes, gracias primero a todos los que habéis venido y os voy a decir brevemente en qué va a consistir el acto. Tenemos a dos personas invitadas, aparte de servidor, Javier Díez Moro, que son Teresa Aranguren y Fayed, Fayed, ¿no? Vale, es que es Fayed Ibrahim Abu Fayad. Vale, pues luego, después de la proyección de un vídeo, que es con lo primero que vamos a empezar, es un book trailer que va a tratar de meternos un poco en situación. Por un lado nos va a describir seguramente cosas que muchos o la mayoría ya conocen, que es la situación que se vive en la Franja de Gaza, y por otro lado un desarrollo argumental muy breve, muy pequeño de lo que es la novela. Así que dicho esto, se apagarán las luces y se empieza la proyección. أشهد أن محمدًا رسول الله. ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا.
pantalla. Solo comentarles que montando este pequeño trailer me llevó 1 día y medio de trabajo exhaustivo. No pude evitar llorar en más de una ocasión mientras seleccionaba el material con el que iba a montar, especialmente aquellas fotos de niños que, como habrán visto, no he utilizado, las hay peores todavía, sí, pero quería dar muestras al menos de esos rostros de espanto, de pánico que tienen esas criaturas. Eso es un crimen que no debemos tolerar. Entonces quería ponerlo y quería hacer eso, hacer un pequeño tráiler que, aparte de hablar sucintamente del argumento de la novela, nos pusiese en situación de todas las barbaridades que se están llevando a cabo en la Franja de Gaza, con el beneplácito del gobierno norteamericano, sí, y con el beneplácito de la Unión Europea y de todos los gobiernos de Europa, porque a día de hoy todos dicen que van a hacer cosas, lo único que buscan son titulares, sí, para salir en la prensa. Vamos a reconocer el Estado palestino. El Estado palestino está reconocido desde hace muchos años, de 193 países que están en la ONU, que yo sepa hay al menos 140 que ya lo habían reconocido. ¿De qué ha servido? De nada. Creo que las medidas que hay que tomar con un Estado como es el de Israel, un Estado fascista, en estos momentos está haciendo un genocidio en toda regla, deben ser otras. El paralelismo es evidente. Si a la Rusia de Putin, por invadir Ucrania, se le han sometido a bloqueos económicos, diplomáticos, y aparte se ha suministrado armas al país agredido, no sé por qué con el caso de Palestina no se hace lo mismo. Pero hay una cosa es evidente: la ONU no entra ahí. ¿Por qué? Porque en la ONU hay países de primera categoría y países de segunda. Los de primera categoría, es el caso de Estados Unidos, tienen derecho a veto. Las resoluciones que se puedan tomar, Estados Unidos las veta, con lo cual no vale de nada. O sea, no va a haber intervención de cascos azules, ni mucho menos. Y en la Unión Europea ya sabemos, estamos en estos momentos en un momento muy difícil políticamente en la Unión Europea, y no parece que el tema de Palestina preocupe de verdad a los gobiernos. Bueno, dicho esto, vamos a empezar ya. Teresa, por favor, Fayer. A ver, cada vez... ¿Pone? Pone. Una a cada lado, donde queráis. Tenéis agua. Bueno, pues voy a presentarlo primero a mis dos invitados, darle las gracias. Hay un invitado más que le hubiese gustado estar, que es el escritor palestino que ha escrito el prólogo de la novela, Samal Jamal, pero en estos días las personas que, aparte de tener una actividad profesional, son activistas, pues no dan de sí con el tiempo. Entonces sé que en este momento, él vive en Barcelona, y en estos momentos en Barcelona estaba lleno de trabajo, de actividades, de estar con los estudiantes de la universidad, conferencias, entrevistas. Entonces, de todas formas, desde aquí públicamente quiero darle las gracias a Samal Jamal porque ha sido muy generoso. Desde el momento que hablamos, me dijo: sí, yo te voy a hacer el prólogo con mucho gusto de tu libro. Y bueno, pues a pesar de poco tiempo que ha tenido, ha hecho el prólogo del libro. Así que, dicho esto, aquí a mi izquierda tenemos a Teresa Aranguren, es secretaria de UNRWA y es una veterana corresponsal de guerra, o sea que desgraciadamente ha participado en escenas de este tipo multitud de veces. Ha cubierto muchos conflictos bélicos en medios de comunicación también diferentes, tales como la invasión de Israel sobre el Líbano, la guerra de Irán e Irak, las sucesivas guerras del Golfo, el conflicto palestino-israelí y la guerra de los Balcanes, entre otros. Ha publicado libros, voy a citar pues algunos porque ha publicado bastantes, ¿verdad? No, bastante no.
Bueno, unos cuantos. Venga, unos cuantos. Mira, Palestina, el hilo de la memoria, que yo empecé a leerlo, totalmente recomendable. Olivo roto, escenas de la ocupación, y más recientemente junto a una fotógrafa que es Sandra Barregaro, que está aquí entre el público, pues han sacado adelante, bueno, también con la participación de dos escritores palestinos, Bishara Hader y, no sé si lo pronuncio bien, Sí, lo has dicho. y John Mansour. El título del libro es Contra el olvido, una memoria fotográfica de Palestina antes de la Nakba. Y además, bueno, es una gran conocedora del mundo árabe y de sus principales protagonistas. Podría estar aquí esta mañana presentándola y no terminaría. Bueno, aquí a mi derecha, a ver si ahora lo digo bien. Sí, Nayef Ibrahim Al-Fayyad, originario de Jenin, Cisjordania, o sea, es una parte de Palestina. Es médico nuclear, él estudió en España, concretamente en Granada, ¿verdad? Luego hizo especialización en Madrid. Bueno, llegó a España, evidentemente procedente de su tierra, en el 79. Ha sido presidente de la Unión General de Estudiantes Palestinos en España, eso fue a finales de los 80, y actualmente es el presidente de la Asociación Hispano-Palestina Jerusalén. Y el que está aquí, pues bueno, pues yo creo que la mayoría me conocéis. He trabajado durante 35 años en televisión española, he sido también productor, guionista, director de una película de cine, escribo reportajes periodísticos para prensa digital y, bueno, impulsé una plataforma de escritores. De aquí hay un amigo que está en esa plataforma, un magnífico escritor, de escritores de Latina Carabanchel. He publicado 4 novelas hasta el momento y en breve voy a publicar, aparte de esta que sale hoy a la luz, un libro de relatos. Y dicho esto, el micrófono entero para mi amiga Teresa. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos los que estáis aquí, por estar aquí, que es estar un poco, al menos con la mente, con la imaginación en Palestina. Y tengo que decir lo primero, que se nota que has trabajado en audiovisual y bien, porque este pequeño documental es una joya, es una joya terrible, de las que se clavan, pero está hecho con una precisión. La selección de imágenes creo que demuestra el interés por mostrar la realidad y la humanidad de las víctimas. Un problema que yo creo que tú tendrás también, como yo, todos los periodistas lo tenemos. Entre el periodismo y la literatura hay una línea muy fina, pero hay una línea que separa. Porque finalmente un periodista tiene que contar historias, tiene que contar historias de la vida, pero tiene que saber contarlas. Y la ficción es otra cosa, que las puedes inventar. Pero yo creo, porque yo lo he sentido y creo que es también en parte lo que te ha llevado a escribir esta novela, que la información periodística hay un momento que no te basta, no basta para contar la realidad. Y uno se da cuenta de que tiene que recurrir a la ficción para contar en profundidad la realidad que conoce o que está viendo. Yo tuve la suerte de conocer y puedo decir, de tener como amigo a un grandísimo escritor vasco que ya murió hace unos años, que quizá alguno conozca, Ramiro Pinilla. Para mí es uno de los grandes novelistas del siglo XX. Me gusta que tú lo conozcas también. Y un día en una conversación me dijo, bueno, a mí es el tipo de novelista capaz de crear un mundo. Él lo hace con la localidad vizcaína de Guecho, es ¿cómo se llama la localidad de ahora? Macondo. Es el Macondo de... Sí, el de Márquez. Eso es. La capacidad de, desde algo local, convertirlo en universal y casi atemporal. Bien. Y él me dijo, a mí la fantasía no me interesa, me interesa la imaginación. Porque la fantasía se olvida de la realidad. Es el mundo de Superman, de los duendes, pero la imaginación es la capacidad de ponerte en la piel del otro y de inventar mundos que son tan reales que pueden ser reales, siempre en los márgenes de lo real. Y a mí aquella distinción que hizo me pareció acertadísima. Y creo
que lo que se busca, cuando, como creo que es el caso de Javier, contar lo que uno ha visto y de lo que ha sido testigo, y porque tiene la necesidad de contarlo, y de contarlo en profundidad, y esa profundidad no cabe en una noticia de un minuto cuando se trabaja en la tele, o ni siquiera en un reportaje periodístico, porque en los límites del periodismo exigen ser muy estrictos, muy rigurosos. En el periodismo no cabe la invención. Tienes que ajustarte a lo que has visto, has escuchado, te has documentado, eso, pero no puedes sobre eso pensar esto podría haber sido de aquí, podría. Eso es lo que permite la ficción, y eso es lo que te permite a veces contar de una manera mucho más real la realidad atroz, una realidad atroz como la que vive la población de Palestina, y en este caso en concreto la de Gaza. Porque desaparece esto que tiene el periodismo, que es la cifra. Dejan de ser más de 35.000 víctimas para ser personas que tienen una historia, un pasado, unos recuerdos, unas aspiraciones, unas rencillas a ser seres humanos, que es lo que el tipo de información, además cada vez más vertiginosa, a la que nos vemos abocados, no permite, rara vez permite. Y a esto habría que añadirle también el esfuerzo del gobierno israelí porque no haya testigos y no se pueda contar. Eso tú también tendrás esa experiencia. El hecho de no permitir la entrada de periodistas extranjeros en Gaza, ¿qué es lo que pretenden con eso? Pues que no haya, tendremos las cifras finalmente, y tenemos imágenes, afortunadamente, porque la tecnología ha avanzado muchísimo, y porque los periodistas palestinos que están dentro de Gaza y árabes que están dentro de Gaza, los de Al Jazeera, son auténticos héroes y están pagando con su vida el mandar hacia afuera la imagen del horror que están viviendo. Pero si no, entre dar, por ejemplo, una práctica habitual del ejército israelí es declarar zonas militares cerradas, aquellas en las que va a hacer una operación militar. Yo eso lo he vivido, tú también lo habrás vivido, a lo largo de mi época de periodista en Palestina. Recuerdo en el 2002 una operación en Cisjordania, especialmente atroz fue en Jenin, el pueblo del que es Nayer, en la que se declaró el ejército israelí volvió a entrar en las ciudades de Cisjordania, en Jenin, en Nablus, en Tulkarem, en Ramallah, y declararon un toque de queda estricto. Y cuando digo estricto quiere decir que asomarse a la ventana era arriesgar la vida. Y de hecho, mientras yo estuve, dos niños en Ramallah, niños, 5 o 6 años, eso, que se asomaron a la ventana, el francotirador disparó y murieron. Eso en los primeros meses de ese toque de queda, que duró varias semanas en toda Cisjordania. Durante ese periodo nadie podía entrar. Cuando digo nadie, no eran solo periodistas, sino ni organizaciones humanitarias, ni Cruz Roja, ni Naciones Unidas, ni cuerpo diplomático, nada. Entonces, el único medio que teníamos de saber lo que estaba ocurriendo dentro, a veces si te conocías a alguien, yo sí tenía gente conocida, sobre todo en Ramallah, era el móvil. Pero en el móvil te podían contar, no eran los móviles de ahora, no eran cámaras fotográficas. Yo recuerdo en una ocasión haber hablado con unos amigos de Ramallah que me cuentan: estamos viendo ahora mismo, desde el balcón de casa se ve a 2 jóvenes que están desangrándose en mitad de la calle. Pero no podemos hacer nada porque disparan a todo el que se acerca a ayudarles. Han disparado a la ambulancia y acaban de matar a la enfermera que intentó ayudarles en los centros. Yo recuerdo tener esta sensación, pero qué barbaridad, ¿cómo puedo contar esto? Para televisión y sin imágenes. Evidentemente lo cuentas, o sea, lo cuentas de palabras, pero la fuerza que tiene un reportaje, en el que luego además puedas hablar con los testigos, los supervivientes, que te cuenten lo que han vivido, con la expresión de sus caras, eso es lo que quiere evitar siempre el ejército israelí, y a veces lo consigue. En un caso como este de Gaza, no lo ha conseguido del todo, ha conseguido que no haya prensa occidental, que no haya prensa extranjera, pero no ha conseguido tapar totalmente la atrocidad cotidiana que se está produciendo en Gaza. En otras ocasiones sí que lo ha conseguido, ocultar ese grado de atrocidad, de crueldad. Y eso es lo que, al transmitirlo
desde una crónica periodística, nos damos cuenta de que es tremendo, pero transmitido a través de la literatura es cuando realmente se humanizan y los vemos a esas víctimas como seres humanos al nivel el que nos sentimos nosotros seres humanos. ¿Por qué digo esto? Porque yo suelo decir que no tenemos colonias ya en Occidente, pero tenemos pensamiento colonial y mirada colonial. Y eso hace que esta insensibilidad que vemos en lo estamos viendo en nuestro mundo, tú lo has dicho con gran claridad. ¿Cómo es posible que la opinión pública occidental está reaccionando, pero no esté reaccionando en masa? ¿Cómo es posible que los gobiernos occidentales, gobiernos europeos, estén dando palmaditas en el hombro al señor Netanyahu? Y que como mucho haya, bueno, ahora lo estamos viendo con la propuesta de paz de Biden. Yo creo que las razones de esta propuesta, evidentemente, tienen que ver con la política interior, porque va a perder las elecciones, como sigas, es decir, como toda la población de origen árabe y de origen musulmán en Estados Unidos no va a votar al señor Biden, se abstendrán, tampoco, a no ser que haya una medida, bueno, espectacular. Por eso ha presentado este plan de paz. Pero si os dais cuenta, lo hemos comentado antes, este plan de paz que pide un alto el fuego, y en ese sentido es muy importante, 6 semanas de alto el fuego, que podría ser luego definitivo. ¿Cómo se nos está presentando? Se nos está presentando como, en la mayoría de los medios, como claro, es que la dificultad es jamás, la dificultad de aceptar esto, y es totalmente falso. O sea, quien se está negando a este plan de paz desde el primer momento es el señor Netanyahu, el gobierno de Netanyahu y el ejército israelí. ¿Por qué? Porque no quieren alto el fuego. ¿Y por qué no quieren alto el fuego? Por algo que ha salido aquí también. No, aquí no, en el libro. Es que yo lo usé ese mismo término en un artículo hace poco. No sé si lo he visto o he leído el título de uno de los capítulos. Porque tienen en mente la solución final. Los dos sitios. Aquí también. Además he puesto un tipo de letra que recuerda al periodo nazi. Claro, claro. Sí. Es que exactamente es eso. Están en la tesitura de estamos en la solución final. Todos sabemos las connotaciones que tiene este término. Bien. Pero es que es eso. No les interesa un alto el fuego, ni les importa salvar a los rehenes como prioridad, porque lo que importa es tener la ocasión de aplastar totalmente a la población palestina de Gaza y con ello lanzar el mensaje de se acabó la causa palestina. Hemos acabado con la causa palestina, que no queden energías, ni capacidad, ni ánimos, que el mundo aprenda, tenga claro que podemos hacer lo que queramos, que no nos pasará nada y podemos acabar con los derechos del pueblo palestino, por supuesto, pero también con el pueblo palestino como tal. Ese es el objetivo de esta ofensiva. Y cuando he dicho antes lo del pensamiento colonial, es porque creo que una vez más se equivocan. Porque el racismo inherente al pensamiento colonial hace que no veamos al otro con capacidad de aguantar indescriptiblemente lo que aguanta la población palestina, la capacidad de resistencia sin hundirse, porque están desesperados, están muriendo, están queriendo salir los que pueden, pero no están abandonando su identidad palestina, su conciencia palestina y su voluntad de seguir allí, de quedarse allí. Yo voy a terminar solo, porque no sé si ya me he alargado, no sé cuánto tiempo tenemos. No lo preguntaba antes. Vamos en voy en tiempo, vale. Vale. El valor de una novela como la que ha escrito Javier es que estamos viendo hasta qué punto romper vidas es el crimen más atroz. Y sobre todo uno se da cuenta cuando es la vida de un adolescente. Aquí los protagonistas son 2 adolescentes. El chaval que encuentra el diario y la autora del diario, que es también una joven adolescente, que además se escribe con un joven israelí. Entonces, toda esta mezcla es que nos muestra vidas truncadas, sueños rotos, todo lo que puede ser positivo en la formación del carácter de una persona destruido, porque al final solo quedará la rabia,
solo quedará el odio, solo quedará la necesidad de venganza si destruyes todo lo otro. Y en ese sentido, para mí, siempre lo suelo decir, uno de los grandes valores de la capacidad de resistencia de la población palestina son los vínculos de solidaridad interna que existen entre la población palestina. De modo que no sé hasta cuándo durará, y después de esto ya no se puede afirmar nada. Pero yo nunca he visto niños de la calle en Palestina pidiendo limosna, abandonados a su suerte, pese al estrangulamiento económico de décadas. Si a una familia le destruye la casa, estará un tiempo en tienda de campaña entre los escombros y eso, pero luego la cogerán sus hermanos, y si los hermanos les han destruido la casa, serán los primos, o si no, los vecinos. Eso es lo que, una de las claves de que la población, admirablemente, la población palestina aguanta, y sigue estando ahí, y aguanta defendiendo sus derechos. Y en ese sentido, pese a que la intención del gobierno israelí es la solución final, creo que no es la solución final, ni muchísimo menos, es algo que ha conseguido, lo digo en el sentido positivo, revelarnos la auténtica cara del Estado de Israel y del sionismo, que muchas veces hemos sido incapaces de verlo, o mucha gente en Occidente es incapaz de verlo. Ahora lo estamos viendo, y el relato israelí no se sostiene ya. El relato israelí, que es el relato de Occidente, han conseguido que sea el relato de Occidente, siempre convertir a la víctima en el culpable, a la víctima en el verdugo. Y creo que a partir de ahora su discurso va a ser mucho más difícil, su justificación va a ser mucho más difícil, y como la población palestina, el pueblo de Palestina no abandona, la capacidad de Israel de borrar totalmente la reclamación palestina, incluso la identidad palestina, después de esto va a estar más mermada que antes. Va a estar con menos capacidad de convencer que antes, que siempre la han tenido, porque han tenido a su favor pues desde la mala conciencia de Occidente hasta el sentimiento de que somos nosotros. Israel es Occidente, y ahí está, metido en el corazón de Oriente como una vanguardia militar. Bien, yo creo que hay que agradecerte, Javier, el que hayas puesto voz, rostro y vida a una adolescente palestina, y a un adolescente palestino, y a todo lo que les rodea, y a través de ellos vemos lo que supone esto que estamos viendo a través de las televisiones, y que conocemos muchas veces según aumentan las cifras. Ahora son más de 35.000, creo que ya son cerca de 40.000, y serán más. Pero todo eso es esto, es la voz de Laila y la voz de Habib. Aquí a mi derecha tengo a mi amigo, que me equivoco siempre con su nombre, así que no me voy a equivocar ahora. Bueno, todo tuyo, micrófono. Muchas gracias, Javier. Se me antoja muy difícil en 10 minutos poder hablar todo lo que debería uno o querría uno transmitir al respecto. En primer lugar, darte las gracias por darme la oportunidad, darte las gracias por ese gran trabajo que se adentra en lo más íntimo del dolor de la gente de Gaza, humaniza y escenifica realmente el dolor y hace que el lector sienta muy de cerca esa tragedia que se está viviendo, más allá de las frívolas imágenes de la televisión que normalizan y naturalizan el dolor, naturalizan la muerte y la destrucción y la masacre y todo tipo de agresiones macabras que estamos asistiendo. Psicológicamente el ser humano levanta un muro para mirar hacia otro lado cuando ve semejante cantidad y dosis de violencia salvaje contra
niños, jóvenes, mujeres, gente civil que vive pacíficamente hasta en tiendas de campaña y saneándose uno de los ejércitos mejor preparados y armados del mundo. Realmente es algo que hacía falta porque los telediarios, la frivolidad de los medios de comunicación aleja el problema real del entendimiento y de la comprensión de la magnitud de este genocidio que estamos viendo y que se nos está transmitiendo, y que seguramente pasados los años es cuando la gente va a tener verdadera conciencia de la magnitud de lo que ha ocurrido, de lo que sigue ocurriendo y que todavía no ha acabado, pero que seguramente va a acabar con una victoria de los palestinos, porque esa esperanza que ellos han querido matar, que es Smotrich lo ha expresado en claras palabras, a los palestinos hay que matar la esperanza. Mientras tengan esperanza, van a seguir ahí luchando. Y la esperanza de los palestinos nunca muere. Bueno, dentro de todo este mare magnum de más revuelta, la esperanza también la tenemos cuando vemos que la realidad sobre el terreno va cambiando a favor de los palestinos. Es un precio muy caro que estamos pagando para conseguirlo, para conseguir que el mundo le dé la vuelta y vuelva a revalorar la cuestión palestina, ¿no? Llamada cuestión por su complejidad, no es conflicto. Es una cuestión compleja en la que hay un proyecto colonial, patrocinado por Occidente, etcétera, etcétera, y que se ha intentado maquillar y vender al mundo como el buscar una solución a un pobre pueblo sin tierra, y le damos la tierra a un pueblo que estaba por ahí vacía, ¿no? Bueno, la realidad palestina vista desde desde España es lo que me ha invitado a discutir aquí o exponer. Yo he llegado a España en 1979, recién, o sea, estaba en medio de la transición, y lo que he encontrado es un país mayoritariamente amigo, más afín a Palestina, el único país europeo que aún no reconocía al Estado de Israel. La gente normal no sabía mucho de Palestina, es un tema que quedaba muy lejos, pero simpatizaban con los palestinos. O sea, simplemente, lo supieran o no lo supieran. Y esto, a nivel oficial, los palestinos tenían la OLP desde 1977, una oficina de representación que con Suárez elevó su nivel, y en 1979 recibe a Arafat como primer estadista europeo que recibe al máximo jefe de la Organización para la Liberación de Palestina en aquel entonces, que fue un hecho bastante notable. Y ya hasta el 86 España no reconocía al Estado de Israel, fue el último país de Europa que reconoce a Israel, condicionado y empujado porque si no reconocía a Israel no se le admitía en la Comunidad Económica Europea de entonces, así tajantemente expresado por las altas instancias europeas a los gobiernos de España de entonces. España evoluciona durante todo el tiempo siendo un país pionero en la amistad hacia Palestina, celebrando
conferencia de paz del 91, la única conferencia de esa magnitud que se celebró a nivel mundial y que fue el primer intento de pacificar la situación. Y a partir de ahí, en sucesivos gobiernos, pues la relación palestina oficial con España ha ido mejorando con los tiempos hasta llegar finalmente al reconocimiento del Estado palestino por el gobierno actual. A nivel popular, las últimas encuestas lo que reflejan es después del 7 de octubre, es una evolución positiva de la opinión pública, tanto europea como española, en cuanto a su alineamiento con la posición palestina frente a la israelí. Mayoritariamente hay un campo más a favor de reconocer o de la solución de los estados. Cada vez más hay opiniones a favor de un solo estado, lo cual es bastante elocuente y expresivo de que el extremismo israelí solamente puede llevar a renacer aquella solución que propusieron entonces los palestinos como la única o la mejor solución posible y la más justa, que es la de un solo estado laico para todo el mundo, en el que todos vivan en igualdad de derechos y de obligaciones, cosa que ellos se niegan a ello y se aferran a su concepto supremacista y que siempre va a ser de mantener un país de apartheid, sobre todo porque se basa en la idea de un país basado en la teología, ¿no? Que si eres judío, que confiesas la religión judía, eres de una categoría superior y eres el único que tiene derechos o plenos derechos a ser parte de este país. Entonces, desgraciadamente, si la gente supiera estas pequeñas puntualizaciones, no habría nadie con sentido de justicia que apoyaría las tesis del Estado israelí. O sea, de esto se desprende de que cuanto más nivel cultural y de conocimiento hay en la población, se van desviando su opinión hacia el lado palestino. Cuanto más progresista y más culto, más a favor de Palestina, por algo será. O sea, es una cuestión de justicia natural que las personas adoptamos y nos alineamos normalmente con el lado más justo, ¿no? Valga la redundancia. A partir de ahí, yo creo que el último sacrificio que ha tenido el pueblo palestino también tiene su respuesta positiva en que Israel levanta la máscara de aquel país víctima, rodeado de países que le van a destruir, a acabar con él. Ya acaba de mostrar su verdadero rostro. La sociedad israelí en las encuestas están mostrando algo inédito en ninguna otra sociedad del mundo, o sea, un extremismo salvaje en el que todos, cuanto más mejor, de salvajismo, de que los maten, que acaben con ellos, que sean niños. O sea, aquí no hay nadie inocente, etcétera, etcétera. O sea, el campo de la paz dentro de la sociedad israelí ha desaparecido casi por completo, lo cual no es peligro para los palestinos. Nosotros ya los conocíamos desde hace mucho tiempo. O sea, no cambia mucho para nosotros porque los conocíamos. Y conocíamos que los palomas israelíes siempre con esa dualidad de imagen
han vendido una imagen que no es real a Occidente, ¿no? De que los pobres israelíes que buscan la paz, buscan la convivencia, nunca lo han hecho. O sea, nunca, ni el más progre de Israel ha buscado esa convivencia, porque la esencia del Estado y de la concepción de ese Estado niega la existencia del derecho del palestino. Cuando les hablas del derecho de retorno, ya entonces ya pierden ya toda la razón. Y claro, hay más de 7 millones de palestinos en la diáspora. Estos tienen derecho a volver a esa única tierra de sus antepasados y de la que todavía guardan esa llave, guardan esos recuerdos, guardan ese documento de propiedad de tierra, incluso de pueblos que han borrado del mapa, ¿no? Eso nos lleva a la pregunta de cuál sería la solución de todo esto. Yo creo que la solución ha de buscarse en una alianza mundial, igual que esa alianza es la que creó por orden y por una decisión de Naciones Unidas, creó el único Estado creado por una decisión de las Naciones Unidas fue Israel, y Israel ha de acometer y acatar las decisiones de una comunidad internacional que debe buscar una solución justa a los palestinos, porque los otros ya se les ha dado mucho más de lo que les corresponde, se les ha dado un país y se les ha dado a muchos que no son originarios de esa tierra, todavía siguen teniendo el derecho de ir allí a ser parte o propietarios de esa tierra. Cualquier persona que hoy quiera convertirse al judaísmo como de ley, pues puede ir ahí a ser propietario de Palestina, mientras yo, con todos mis antepasados, no he podido todavía volver desde que mis padres han tenido que quedarse fuera de Palestina por la guerra de los 6 días del 67. Acabo aquí porque esto no termina. Para dejar... Un importante testimonio de un palestino que conoce bien el problema, que lo conoce de primera mano, que tiene familia, amigos, seguramente por desgracia habrá perdido seres queridos. Es muy difícil que haya alguien de Palestina que viva en España y que no haya tenido bajas dentro de su círculo, amigos, primos, sobrinos, en fin, es algo atroz. Bueno, yo voy a dedicarme he tomado unas notas, hice a mi familia, te enrollas como las persianas, entonces para no enrollarme como ninguna persiana, voy a ceñirme a mis notas y no voy a leerlo todo, pero voy a hablaros del porqué de la novela, cómo surgió la idea de hacer esta novela, los problemas en los que me fui encontrando, cuáles fueron mis referencias y mis pretensiones con la novela. Bueno, me quito las gafas para poder leer mejor. El 7 de octubre de 2023 quedé horrorizado cuando, en respuesta a la entrada de las milicias de Hamás en territorio de Israel, el presidente, el señor Netanyahu, presidente de Israel, primer ministro de Israel, dijo que tenían derecho a defenderse y que, bueno, pues iban a soltar bombas por un tubo. No lo dijo así, pero era evidente que lo iban a hacer. Y efectivamente lo hizo. Yo me llevé las manos a la cabeza y dije, lo que viene va a ser horrible, porque ya sabía que la forma de ejercer la ley del talión de los sionistas,
es por cada israelí que ha muerto, 10 palestinos. En esta tragedia de ahora, las cifras son abismales, o sea, no es 10, estamos hablando ya de 30 y tantos palestinos asesinados, por cada israelí que murió en la entrada de los comandos de Hamas. Bueno, pues aquel día me sentí, la verdad, cuando escuché a Netanyahu decir aquello y vi las primeras imágenes de las bombas, me sentí muy indignado y dije, tengo que hacer algo. ¿Cómo puedo hacer yo algo? Pues yo no soy una persona que vaya a mítines y de un mítin, no. Dije, de la mejor manera que puedo hacer algo es escribiendo, que es lo que sé hacer. Entonces me puse a escribir esa misma noche, la noche del 7 o del 8, no recuerdo bien, me puse a escribir en el ordenador y tecleé, un poco vomité mi indignación y mi rabia. No sabía realmente qué quería escribir, sí sabía de qué quería escribir. Entonces yo no sabía si aquello iba a ser un reportaje periodístico, como a veces he escrito de otros temas para prensa digital, o qué. Realmente a los 2 días, lo anticipo antes Teresa, dije, un reportaje no me va a permitir reflexionar sobre un tema que es muy profundo y que hay muchas claves que los telediarios no nos cuentan y que conviene reflexionar sobre ellos. Y yo mismo voy a reflexionar en voz alta, porque al fin y al cabo escribir no es otra cosa que reflexionar. Luego puedes tener mejor o peor estilo de escritor, pero ante todo has de reflexionar. Y eso es lo que hice. Enseguida tuve la suerte de que se me iluminó una bombilla y apareció el personaje de Layla Zam. Pensé que Layla Zam, una joven universitaria gazatí, podía ser el eje vertebrador de la historia que yo quería contar. Y bueno, pues a partir de ahí, en días sucesivos, continué escribiendo, escribí como un loco, la verdad es que no veía nunca el momento de cortar, porque me apasionaba y seguía, además, me alimentaba de imágenes, no solo de los telediarios. Por fortuna, cuando se ha ejercido una profesión que tiene que ver con los medios de comunicación, uno tiene olfato para saber buscar imágenes y saber buscar información que no te ofrecen los medios habituales. Y yo pude encontrar imágenes, información, leí a gente de la que me fío plenamente, son personas solventes. Y bueno, aquello lo único que hizo es que me aumentaba más mi indignación, pero bueno, aquello potenciaba más mi escritura. Y así, bueno, pues comencé. Dije, pues ya está. Se me ocurre que para poder reflexionar necesito 2 personajes. Layla Zam, la joven gazatí universitaria, y un chico más joven que ella, un adolescente de unos 15 años, que en uno de los bombardeos que hay en su ciudad, en Gaza, cuando van a desescombrar, entre los escombros van a desescombrar porque, como ha dicho también mi amigo, la gente es muy solidaria en Gaza. Entonces allí no solamente es la Media Luna Roja la que se ocupan, los bomberos, no, la población civil salen y ayudan a buscar cadáveres, a poder enterrarlos, en fin, hacen todo. Bueno, pues el niño junto con su padre y algún hermano más, salen y en los escombros de un edificio que ha sido arrasado por los misiles de Israel se encuentra una caja metálica retorcida por el fuego y dentro hay un tesoro. Por lo menos para él va a ser un tesoro, es un diario, es el diario de Layla Zam. Y a partir de ahí dije, ya tengo la estructura de la novela, ya sé cómo continuar, ya sé qué vericuetos debo atravesar. También os diré que, bueno, el 7 de octubre, antes no lo he mencionado, pero lo menciono, evidentemente primero se produjo ese ataque con misiles desde Gaza a territorio de Israel y hubo una incursión de 1.200, 1.300 combatientes de Hamas, entraron en kibbutz, entraron en puestos militares,
entraron, seguramente sabéis, también a un festival de música, bueno, y evidentemente murió gente inocente. Se tomaron rehenes, como 240 rehenes. De esos, bueno, partes en una negociación que hubo, se soltaron unos cuantos rehenes a cambio de que el gobierno de Israel dejase en libertad a rehenes palestinos. Bueno, eso llevaría un capítulo aparte a hablar de ese tema, porque es que sin juicio, saltándose todas las convenciones internacionales, ahí te pueden encerrar, pero no solo a personas mayores, ahí hay niños encerrados, ¿eh? Y hay cárceles y campos de concentración. Pero eso sería un tema ya para solamente, nos llevaría horas a hablar de ese tema. Bueno, lo que quiero decir es que yo vi aquello y dije, evidentemente, sentí dolor por aquellas víctimas inocentes, como cada vez que hay víctimas inocentes, sean del lado que sea. Pero también es verdad que aquello me creó una especie de una serie de contradicciones importantes que he intentado abordar en la novela, ese tipo de contradicciones. Luego os diré, bueno, no voy a desvelar nada porque si no leéis la novela, pero sí, aquello me produjo bastantes contradicciones. Mirad, como escritor, en ocasiones, debo decir que a veces se nos acusa de que los escritores estamos un poco en babia, o sea, que escribimos de cosas que no tienen mucha relación con la realidad. Yo, bueno, escribo de todo, pero sí tengo una parte muy social y muy política metida dentro. Normalmente hay historias, por ejemplo, mi segunda novela nació de una indignación también. La indignación con los desahucios de la gente que no tiene una posibilidad de irse a otro sitio. Son desahuciados por bancos, por fondos buitres, en fin, bueno. Pues aquello me dio para hacer una novela. Y esto nació de la indignación que ya os he dicho. Y cuando te pones a escribir, lo primero que haces es hacerte preguntas. Me hice muchas preguntas. De esas preguntas no siempre encuentro las respuestas. Espero que las respuestas las encuentren los lectores. Cada uno encontrará una respuesta. Quizá alguno no encuentre tampoco respuestas, como yo. Pero creo que lo importante es hacerse preguntas. Quien no se hace preguntas en la vida, creo que va por un camino equivocado. Como decía antes, escribir es reflexionar. Y eso, hacerse preguntas, es el preámbulo de la reflexión. Debo decir que yo nací en el 51, 1951. Quizá por eso soy un indignado. Viví una parte de la posguerra, los años todavía en los que aquí había que ir a los colegios y tomar la leche en polvo de los americanos, en fin, se vivía muy mal en España. Viví una dictadura, sufrí la represión policial de la Brigada Social, sentí la frustración ante lo que algunos consideraron la modélica transición, descubrí y padecí la hipocresía de muchos políticos supuestamente progresistas, me rebelé contra el modus operandi del imperio americano, protesté ante las guerras injustas. Bueno, para empezar, yo creo que todas las guerras tienen algo de injusto. La guerra es el fracaso de la humanidad, es el gran fracaso de la humanidad. Y porque era un indignado también, pasados los años, abracé el movimiento del 15M, que como todos recordaréis surgió a partir de aquel 15 de mayo de 2011, donde gente joven y menos jóvenes se hicieron acampadas en la Puerta del Sol. Y durante años respiré ese aire de libertad que dio aquel movimiento, de cambio, por lo menos en las formas políticas. Bueno, pues eso. Como decía, tengo una trayectoria larga, soy mayor, pero no vivo en el pasado. No tengo nostalgia. La nostalgia para mí no es un sentimiento que me reconforte, ni mucho menos. Me parece que la nostalgia es una trampa. Soy mayor y sigo indignándome.
Por suerte, mirad, hace años leí un librito escrito por un nonagenario muy lúcido, Stefan Hassel. Quien no lo haya leído, se lo recomiendo que lo lea. Este hombre nació en Berlín en el año 1917. En la Segunda Guerra Mundial se unió a la resistencia francesa, era alemán, pero se unió a la resistencia francesa. Fue torturado por la Gestapo y logró escapar de una muerte segura en el campo de concentración de Buchenwald, al cambiar su identidad por la de otro preso. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, colaboró con Naciones Unidas y en el 48 formó parte del equipo que redactó la Declaración de Derechos Humanos. O sea, estamos hablando de una personalidad importante. Luego el hombre fue embajador de Francia ante la ONU y un defensor de la causa palestina. Durante sus últimos años de vida, Hessel viajó varias veces a Gaza para denunciar la situación que había en la franja. El librito al que me refiero es un librito fino, pero lleno de sabiduría, se llama Indignaos. Lo dice así, Indignaos. Mover ese culo, viene a decirnos, ¿no? En España el prólogo lo escribió una persona, para mí, a la que profeso mucho cariño, ya desapareció, José Luis San Pedro, magnífico escritor, un intelectual de referencia y, como digo, para mí, desde luego, es un intelectual de referencia. También dijo sentirse escandalizado e indignado por la situación de Palestina. Y en estos trágicos días, de verdad que a veces me he preguntado, si viviesen estas dos personas, ¿qué estarían diciendo de lo que ocurre ahora en la franja de Palestina? ¿Qué diría Stefan Hassel o José Luis San Pedro? ¿Qué dirían? Seguramente estarían indignados. Y seguramente pondrían, con la sabiduría que tenían y la experiencia que tenían de vida, pondrían seguramente frases muy elocuentes y muy sabias que ayudarían mucho a la mayoría a entender el conflicto. Bueno, yo pienso que estos hombres también, además de estar indignados por el genocidio de Israel, estarían indignados por la ayuda del gobierno estadounidense al gobierno de Israel para perpetrar esta limpieza étnica. Estarían indignados por la hipocresía de los gobiernos de Europa y de la Unión Europea por mirar para otro lado en semejante atropello. E indignados con las Naciones Unidas, por eso que os decía antes, porque en Naciones Unidas a mí me parece antidemocrático que haya países que puedan tener derecho a veto y que, aunque la mayoría apruebe una cosa, aunque uno de los que están en la comisión permanente digan que no, pues eso no sirve de nada. Antes os hablé de la Rusia de Putin, no voy a volver a insistir en ello. Desde luego hay dos varas de medir. Con la Rusia de Putin se han tomado una serie de medidas en el tema de la invasión de Ucrania. En cambio, con el gobierno sionista del señor Netanyahu en Israel no se han tomado las mismas medidas. Bueno, capítulo aparte en esta devastadora ofensiva en Gaza es la información, que ya Teresa se refirió a ella. Mirad, grupos relatores de Naciones Unidas aseguran que es el conflicto más mortífero para los reporteros en la historia reciente. E incluso hablan, y bueno, creo que cualquiera que sepa un poco entenderá que es así, que es una estrategia deliberada para que no haya testigos de las masacres. Antes han explicado los dos, cómo se ponen cercos a las zonas que van a ser masacradas. Se las pone un cerco y ahí no entra ni Dios. Claro, no habiendo testigos, pues no pasa nada. También dije antes que la primera víctima en las guerras es la verdad. Siempre hay una guerra por la verdad. Quien controla los medios de comunicación, quien tiene el poder mediático, normalmente puede vender mejor el mensaje. Y es así el todo. Nos venden las historias en función de quiénes están detrás de esos medios de comunicación. Eso, los peligros, digamos, del periodista de raza, del reportero que está comprometido, caso de Teresa y otros que hay en España y en el mundo, pues saben muy bien que tal vez que desde la guerra del Vietnam para acá,
la labor del periodista ha sido cada vez más peligrosa. En la guerra de Irak, bueno, fue escandaloso cómo mataron a bastantes periodistas, pero todos se acordarán de José Couso y el hijo de Julio Anguita. Fueron asesinados por las tropas americanas, asesinados. No se le puede llamar de otra forma, y hay pruebas de ello, pero ahí está el amigo americano. Finalmente, deciros que de esta indignación, alimentada día a día por los ecos de la guerra, fue naciendo, página a página, párrafo a párrafo, el diario de Layla Zan, Historias de Gaza. Cuando encontré la estructura para el relato y la fórmula para desarrollar la historia, la novela, la verdad es que se fue escribiendo sola. O sea, sabía muy bien, había una voz interior en mí que me decía, por aquí, por aquí, por aquí. Como Javid Shakala, que es el adolescente, el niño de 15 años, que es el protagonista, junto con Layla Zan, de la historia, yo también necesité soñar para evadirme de la espantosa realidad que se vive en Palestina. Y también, como este niño, experimenté una especie de viaje iniciático, en mi caso mientras escribía, que me obligó a hacerme preguntas incómodas y a comprender y esto es muy importante, al final de la novela, espero que alguno me lo comente cuando la lea. Sí. Me hizo la causa palestina. Por ejemplo, tenemos a Sandra entre el público. Sandra, si quieres hablar unas palabras desde ahí o quieres venirte ahí con nosotros, te damos un abrazo y el micrófono es tuyo, lo que tú veas, Sandra. No, yo creo que hoy es un poco... Bueno, soy de Rumbo a Gaza. Y Juanma, ¿me oís? Sí. Juanma también, somos de Rumbo a Gaza. Estamos preparando una flotilla que va a venir la próxima semana a la península y os agradeceríamos que la siguierais un poco. En redes saldrá en prensa, como todos los años, o casi todos los años, las navegaciones de la Flotilla de la Libertad tienen que ver y son para denunciar hasta ahora el ilegal bloqueo y ahora ya el asedio medieval al que se está sometiendo a la Franja de Gaza y denunciar el genocidio en marcha. No te voy a coger más tiempo porque es tu libro. Así que nada, bueno, gracias. Bueno, la labor de vosotros es encomiable. Gracias al voluntariado que hay, a la sensibilidad que hay entre la población civil de muchos países, se consiguen cosas que las administraciones no están haciendo, lo hace la sociedad civil. La sociedad civil, como sabéis, también a través de sus estudiantes, no solo en España, en Estados Unidos, donde, por cierto, 2.000 estudiantes, seguramente la cifra ya es más, han sido detenidos por manifestarse de manera pacífica por Gaza. O sea, allí o eres judío y te manifiestas por los judíos, que me parece que si tuviesen una causa también habría que manifestarse, pero no es el caso, pues en Estados Unidos te detienen. Pero no solamente en Estados Unidos, os diré que en Alemania la labor que está haciendo el gobierno alemán es desastroso. En Alemania, por ejemplo, hay una persona a la que yo admiro mucho, pero los que estamos en esta mesa seguramente admiramos, que se le encargó que fuese a dar una conferencia, Varoufakis. Varoufakis fue ministro de Economía con el gobierno de Siripas en Grecia. Bueno, pues aquel hombre tuvo que ver con sus propios ojos cómo entraba la policía alemana, desalojaba a la gente, y a él se le ha prohibido entrar en Alemania. O sea, esto hacen las autoridades alemanas. Pero claro, en Francia, en la Sorbona, también ha habido detenciones. En España, los Mossos de Escuadra en Barcelona también han hecho cargas. El otro día en otra universidad, en Sevilla, en fin. O sea, me parece un despropósito todo. Pero no obstante, la población civil, que la mayoría de las veces va 20 millas por delante de la clase política, creo que sí está mostrando sensibilidad. Y yo creo que cada vez va a mostrar más sensibilidad. Porque cuando hay algo que te indigna, cuando hay algo que es de justicia, como es este caso, pues al final
cada vez será más gente la que salga a la calle y pida, por favor, que paren esta puñetera guerra, que están matando a tantos inocentes, y que Palestina recupere su territorio, porque es su territorio. El Estado de Israel es un Estado que se creó, podríamos hablar mucho sobre ese tema, voy a dar una pincelada, porque en el libro creo que lo trato también. Es un Estado ficticio, o sea, se creó, desde mi punto de vista, por la mala conciencia que había en Europa, en Alemania, en otros países, por el Holocausto. Vale. Bueno, de ahí a crear un Estado en un territorio donde vive gente, creo que hay bueno, si querían crear ese Estado, Estados Unidos, por ejemplo, que realmente esta negociación creo que fue llevada entre la Unión Soviética y Estados Unidos, sobre todo, llevaron la voz cantante. Pues, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene cantidad de territorio en la inhóspita Arizona o en Texas, pues ahí, que lo hubiesen creado ahí. Lo que no puedes es a un pueblo echarle de sus tierras, cada vez quitarle, robarle más tierras, masacrarlo, torturarlo, robarle sus pertenencias y no pasar nada. Entonces, bueno, es un tema, ya os digo, es un tema peliagudo, quizá no todo el mundo esté de acuerdo en ello. Yo en el libro lo que hago es reflexionar sobre ese tema. Voy a decir algo sobre eso. No es una cuestión de que la gente esté de acuerdo, no, es que está documentado todo. Es decir, a veces la realidad no es una cuestión de versiones, simplemente, porque hay versiones que se hacen para tapar la realidad. Y en el caso de Palestina, la poderosísima versión de la maquinaria israelí occidental ha intentado desde el inicio tapar la realidad. Y tú has dicho, se crea un Estado para compensar por el Holocausto. Bueno, eso vino al final, Realmente, esto empieza bastante antes de que el mundo conociese el nombre de Hitler. Y fue la gran potencia colonial del momento, que no era Estados Unidos, era Gran Bretaña. Y se crea un Estado para contentar o para satisfacer los intereses coloniales de las potencias coloniales. Porque a Gran Bretaña le venía muy bien, en el siglo XIX, tener un enclave. El movimiento sionista era de europeos, eran todos europeos, de judíos europeos, muy bien, pero que dependían de Gran Bretaña y que iban a ser una especie de plataforma de lo que luego ha sido Israel, la fortaleza de Occidente en el corazón de Oriente. Entonces, yo cuestionaría, no es una cuestión de tu versión, no es tu versión, los hechos están ahí, no hay historiador serio que se atreva a negarlo porque todo está documentado. Como está documentada la limpieza étnica del 48, la expulsión, sabemos los censos de población de la zona antes de que se iniciase la colonización sionista, cuando era un territorio con unos habitantes en torno a los 800.000, estoy hablando del 19, finales del 19, que es cuando empieza. Y donde la población judía, que eran judíos que hablaban árabe, formaban parte del tejido social de Palestina, no tenían que ver con los que llegaron, pues apenas llegaban al 2% de la población. Y es en ese territorio donde Gran Bretaña decide crear un Estado judío, en un territorio. ¿Por qué? El colonialismo, porque, bueno, hay un pueblo ahí, lo sabían perfectamente que había un pueblo, pero bueno, lo movemos, que desaparezca. Esa es la mentalidad colonial. Y por eso el caso de Israel es un resto atroz de todo lo que el colonialismo europeo hizo en el mundo. Bastante atroz, como el nazismo de atroz. Sí, efectivamente. Bueno, eso te puedo yo. Recordar también que a los judíos, a los sefardíes, les costó muchísimo, o sea, convencerles del proyecto sionista. O sea, el proyecto sionista en sus inicios, que nace a mediados del siglo XIX, y Herzl pues tenía ese sueño, ¿no?, que empezó a fraguarse poco a poco, y detrás del que había un grupúsculo de judíos que querían este proyecto. Los judíos ortodoxos de entonces, tanto nazis como sefardíes, vieron en ello un gran peligro para la comunidad judía. O sea,
hacer un gran gueto de judíos en una zona que no es suya, como un injerto, les parecía como un proyecto peligroso, muy peligroso, y fue además combatido, eso está documentado. Ellos lo rechazaron con mucha virulencia, además, les costó mucho, y lo único que les ayudó, paradójicamente, a cambiar de idea fue el Holocausto. O sea, el Holocausto fue el gran evento catalizador para los sionistas para terminar de convencer al judío antisionista de que esa es su solución. Claro, está toda envuelta de papel celofán, muy maquillada y tal, como algo muy bonito, porque es el único sitio donde os vais a encontrar seguros, etcétera, etcétera, nuestro país, nuestra entidad, etcétera. O sea, fue toda una recreación de un cuento imaginario muy bonito, el país de las maravillas y demás, y a pesar o sea, lo tuvieron que forzar, o sea, meter con carátula ahí, con toda la fuerza del mundo, a base de masacres, a base de todo tipo de atropellos a la población palestina, a la propia población, a los propios judíos sefardíes que han tenido que sufrir atentados contra ellos en los países árabes donde vivían con una convivencia ejemplar de toda la vida, o sea, eso está más que demostrado, para forzarles a migrar hacia ese paraíso que les prometían. Bueno, pues con todo lo que sabemos de la historia y demás y que se creó, lo que está ocurriendo hoy en día es un proceso a la inversa. O sea, hoy los judíos del mundo, por primera vez, los no sionistas, empiezan a tener voz, empiezan a tener visibilidad, empieza a escucharles la gente y ellos mismos entre la propia comunidad judía, empieza a surgir otra vez el debate: ¿es esto que hemos hecho, es lo correcto? O sea, se están dando cuenta de lo que han hecho, de un crimen difícil de borrar, es como una violación con la que engendras un niño. Entonces, esto va agrandándose la historia, ¿vale? El hijo bastardo que tiene otros, etc. O sea, es todo una nueva sociedad creada desde un pecado, ¿no? Y ahora la catarsis que está produciendo entre la comunidad judía, lo que está viendo, contra el relato de que somos los víctimas, eternas víctimas, ¿no? Verse ellos los agresores, los masacradores y que este proyecto no tiene un trayecto en la dirección que ellos dicen que tiene que tener, porque es imposible. O sea, algo que se ha hecho mal desde el principio, un árbol que se planta torcido, pues acabará cayendo, ¿no? O sea, y esto es lo que yo creo que hay que poner el foco en ello. Venga, sí, tenemos 10 minutos más para hacer preguntas. Sí, venga. Yo una cosa que creo que nos hemos olvidado, yo creo que estamos en un punto de no retorno y lo que viene va a ser el fin de la Unión Europea, y bueno, quién sabe. El mal, el imperio que hablaban los americanos del mal, tiene unos líderes que parece que se reencarnan o viven en diferentes cuerpos en este momento. Milei, Netanyahu, Bolsonaro, Trump, son como el mismo personaje o la misma alma en diferentes cuerpos y van a destruir el mundo. Eso obviamente se lo van a adueñar. Hay una cosa, yo tengo muchos amigos judíos y tengo conocidos y tuve una pareja judía a la que quise mucho, y
cuando yo vi lo de la invasión, puse inmediatamente, digo, el Estado terrorista israelita. Bueno, me llamó capítulo. Digo, oye, ven acá. Entonces empezamos a hablar de la historia de Israel. Digo, no, ustedes empezaron. ¿Cómo que no? Digo, ustedes empezaron. Digo, si vamos al ojo por ojo, quienes empezaron fueron ustedes. Pero bueno, quitando esa parte, hay una cosa que hemos olvidado. Netanyahu, cuando antes del ataque de Hamas, que ellos llaman a veces grupo terrorista y otras veces grupos armados, y que Netanyahu usa una falacia como diciendo, cuando acabemos con todos los de Hamas, dice, ¿pero cuántos son? ¿14.000? ¿5.000? ¿2.000? O sea, ellos van a seguir hasta que acaben con el último, porque no hay cifras, no hay cifra de nada. Pero bueno, la gente de a pie, eso es, cuando se acabe, es como lo del imperio del mal. Eso suena muy bonito, o la ley de vagos y maleantes, por ejemplo, que suena muy bien, pero nadie lo sabe definir. Bueno, justo antes de la invasión, o sea, justo antes de que Hamas entrara en Israel, Netanyahu estaba a punto de ser expulsado del gobierno, lo tenía bien difícil, ¿no? Y justo se dice que él sabía que iban a invadir, que iban a entrar Hamas, o sea, al que más beneficio le ha hecho la invasión de Hamas, o la invasión, o como quieran llamarlo, en Israel, ha sido a este señor, que cuidado si todo no es un plan de los sionistas, ¿entiendes? Y bueno, hablando con esta amiga mía, le digo, pero vamos a ver, digo, me parece muy bien que tú seas israelita, pero yo, por ejemplo, no defiendo al país mío de origen, ¿no? Que es Venezuela. Yo nací en Venezuela, bueno, de origen es España, pero yo nací en Venezuela. Yo no lo defiendo porque sea mi país. O sea, a mí las nacionalidades me las sudan. Yo las banderas me las sudan. Yo cojo la bandera de Palestina y la hago mía ahora, punto. Pero yo no soy palestino, pero defiendo la causa. Yo no defiendo muchas creencias religiosas, ni de los musulmanes, ni de los judíos, ni de los católicos. Yo no soy creyente, de hecho. Pero sin embargo, yo ver a un niño ser disparado por un francotirador de 14 años, 13 años, disparado varias veces oculto, es como un pederasta, lo siento. Un soldado judío, para mí, que mata a un niño es un pederasta. Es un asesino pederasta, porque está haciendo como un niño. O sea, es horrible. Y yo creo que nos hemos olvidado de ese momento en que, bueno, y lo otro. Es verdad lo que dice él, el 80 y tanto % de la población israelí apoya lo que está haciendo Netanyahu. Y eso es, hay una parte de la Biblia donde Dios iba a destruir un pueblo y le dicen, pero si hay 50 personas buenas, lo destruyen. Dice, no, entonces no. Y si hay 2, no. Y si hay 1, tampoco. Y Dios agarró y destruyó ese pueblo, porque no había ninguno. Israel se está convirtiendo en ese pueblo. Alejandro, que me han llamado para decir que nos tenemos que ir. Sí, que en 10 minutos como mucho tenemos que, porque tienen que cerrar. Bueno, el día tienen otro. Había que recordar ese momento. Vale, no, sí me parece muy bien, sí me parece muy bien. Bueno, si es algo muy breve, sí, venga. Es muy rápido. Bueno, muchas gracias por estar aquí y tengo muchas ganas de leer el libro. Yo trabajo en UNICEF y tengo una pregunta que quizás es poco política, pero es que no lo entiendo muy bien. Y acabo de venir de Dubái en una conferencia humanitaria y también he hecho la pregunta y hubo un poco de indignación. Ante la invasión rusa de Ucrania, la respuesta europea fue brutal, ¿no? Banderas de Ucrania, todo el mundo, todos los políticos. ¿Dónde estaban las banderas de Irak, de Palestina, de Sudán, de Congo? No lo sé. Ahora, ¿por qué los países árabes que rodean Palestina? Está claro que los palestinos tienen el derecho a pedir refugio, pero ¿por qué no se está dando una respuesta por parte de esos países árabes colindantes para que, obviamente, si los palestinos se quedan, es para defender su tierra, pero ¿a qué precio? Ya. Mira, yo te puedo apuntar, por ejemplo, lo que dice Samar Yamal en el prólogo del libro. Él habla de la traición de determinados estados árabes. Por ejemplo, que Egipto se pusiese a construir, no sé si lo ha terminado, lo ha paralizado o no, se pusiese a construir un muro también, era para que cuando la gente que estaba piñada en Rafah tuviese que escapar de la matanza, bueno, pues iban a quedar una especie de tierra ahí desértica, porque eso es un desierto,
y van a estar poco más o menos que en un campo de concentración. Si tú quieres ayudar a la gente, la postura debe ser otra. Lo veo yo así, ¿eh? Es un tema también muy largo, entonces por eso digo, desgraciadamente tenemos poco tiempo. Venga, apunta un par de cositas. Sí, Fak. Solo un minuto o dos sí. Para contestar a la compañera. El objetivo de los sionistas y de Israel es que los palestinos de Gaza salgan de Gaza y que los árabes los acepten. Los gazatíes no se van a ningún lado. Eso es la resistencia. Lo que son en árabe Muqawama, en Jenin, en Tulkan, en cualquier parte de Palestina, es que no salgan. Y eso es lo que de verdad les preocupa a los judíos. Que los palestinos no se vayan a ningún país árabe. Yo soy de Marruecos, yo soy árabe. Y a Masir. Y yo no aceptaría que nuestros hermanos de Gaza salgan. La defensa que tienen que hacer es quedarse ahí. Y esa es la única forma de existencia, a pesar de 38.000 víctimas, 10.000 perdidos, que no se sabe dónde están, 18.000 niños, más de 38.000 a día de hoy. Son más de 86.000 que están hospitalizados o que tienen heridas muy graves. La salida a Rafah, en la parte egipcia, ese es el objetivo de Netanyahu, y eso no hay que permitirlo, no hay que apoyar esa salida, hay que ayudar a los palestinos a armarse, que esto nunca lo hemos dicho, y yo lo digo abiertamente, a armarse, a tener armas y defenderse, porque jamás es una resistencia que ha demostrado al mundo entero que Palestina está en el mapa, y el día 7 de octubre no ha invadido ningún país. Jamás ha defendido el territorio que le han quitado durante muchos años. El salirse a la frontera es defender su propio país. Y este es el tabú que tiene mucha gente, que no lo podemos decir abiertamente porque tenemos al Mossad, tenemos a la Policía Nacional Española y tememos a decirlo. La resistencia palestina mediante las armas es la única manera que tiene de defender la vida. Son 38.000 muertes. 38.000 muertes no se defienden con discursos de paz, que es lo que... Estamos creyendo lo que dice Daniel Hagari y a la vez acusamos a en las noticias, en los medios de comunicación como El País, el diario.es, que se supone que son de izquierdas, ellos critican o ponen en duda las noticias de las cifras de víctimas que son. Me sabe muy mal, pero me han dicho que a las 9 tenemos que estar en la calle todo el mundo. Yo quería decir cuatro fechas. El día 29 de junio es la 6ª movilización estatal organizada por la RESCO por Palestina. Este sábado es la marcha a Torrejón, el domingo es la marcha republicana y el sábado en Málaga, el sábado 28, tenemos la velada de Gibralfaro, de Al-Quds. Gracias.